El reflujo gastroesofágico es una enfermedad bastante frecuente, es una enfermedad que afecta a un porcentaje bastante amplio de la población y consiste simplemente en el paso de contenido del estómago al esófago. El síntoma principal, el paciente lo manifiesta habitualmente como acidez, como ardor, ¿no? Como algo que le sube para arriba y le quema, ¿no? Aunque realmente el reflujo no necesariamente siempre tiene que ser ácido, ¿no? Hay otros tipos de reflujo, pero el más frecuente sí es verdad que es el ácido, puesto que el contenido del estómago tiene un pH bastante bajito. Entonces, es una enfermedad crónica en el sentido de que el reflujo, el paso de ese contenido, ese ácido del estómago al esófago, puede dañar las paredes de un órgano como es el esófago, que no está preparado para recibir ese ácido, y entonces provoca pues esofagitis, puede provocar úlceras y puede provocar incluso zonas cicatriciales y zonas estrechas que dificulten un buen paso de la comida a ese nivel. Causas más frecuentes, bueno, en primer lugar hay que decir que el reflujo es una situación fisiológica, quiero decir, todos tenemos reflujo, hay un pequeño paso de un pequeño escape del estómago al esófago, y eso no tiene por qué ser una enfermedad. Cuando se cronifica, cuando hay una intensidad bastante elevada, entonces sí tenemos un problema, y las causas más frecuentes pues pueden estar relacionadas con la alimentación. La obesidad es un factor de riesgo importante, el tabaco, el alcohol, los excitantes, ¿no? Son digamos, intervenciones que hacen, que favorecen que el ácido suba para arriba y en mayor intensidad, ¿no? Y después, otro factor determinante y otro factor que favorece el reflujo, no siempre tiene que existir, pero es muy frecuente, es la existencia de una hernia de hiato. La hernia de hiato no es más que el estómago que está en el abdomen, pues por debilidad de los ligamentos que la sujetan al diafragma y a los huesos y a los restos de órganos, pues sube hacia arriba y se introduce en el tórax. Entonces hay menos distancia desde el estómago a la boca y favorece que todo el ácido vaya para arriba, puesto que el mecanismo de cierre del cardiac, ¿no?, que es la válvula que separa el esófago y el estómago, pues no funciona adecuadamente. El reflujo puede afectar a cualquier persona, cualquier tramo de edad, cualquier sexo puede estar afectado. Afecta mucho a personas obesas, personas con sobrepeso, contra más peso tenga uno, más, digamos, más esfuerzo, más favorece que el estómago suelte ácido para arriba. Suele afectar también a personas mayores, a personas contra más edad tengamos, pues el mecanismo de cierre valvular pues se va debilitando, y también es una entidad que es muy frecuente en niños, ¿no? Es muy típico el bebé vomitador, el bebé que vomita todo lo que come y demás, muchas veces está relacionado con un reflujo. Sí es verdad que este tipo de reflujo en bebés no tiene mucho que ver con los adultos, es un reflujo fisiológico que se va solucionando con el paso del tiempo, pero si dura tiempo y es intenso, pues habría que estudiarlo. La prevención es complicada, Sí es verdad que cuando existe un reflujo bien formado, pues evidentemente el no fumar, no beber, las comidas con moderación y perder peso son los pilares fundamentales para, digamos, evitar que haya un reflujo de mayor intensidad y que ese ácido provoque más daño, pero prevenirla como tal es complicado. También cuando hay una hernia, pues esa hernia en un momento dado se puede tratar mediante tratamientos quirúrgicos, algunos tratamientos endoscópicos que quedan un poquito al margen de este tema, ¿no? Pero después para el tratamiento sobre todo es controlar el ácido, Para controlar el ácido tenemos los llamados, entre comillas, a mí no me gusta llamarlos así, pero es un término muy conocido en la población, que son los protectores gástricos. Los protectores gástricos, el omeprazol y su familia, lansoprazol, esomeprazol, etcétera, son fármacos que lo que hacen es disminuir la secreción de ácido por parte del estómago, con lo cual si hay menos ácido en el estómago, menos ácido sube para arriba. Después hay otra serie de fármacos, son los procinéticos, que lo que hacen es, empujar todo lo que viene hacia arriba, digamos que aceleran el proceso de vaciamiento, con lo cual hace que el ácido esté menos tiempo en contacto con el esófago y por lo tanto provoca menos daño. Y después
tenemos los antiácidos como tal, que son fármacos que se utilizan como tratamiento sintomático, ¿no? En la farmacia se venden sin receta habitualmente, son muy fáciles de conseguir y muy baratos, y son fármacos que están tipo Almagato, tipo Almax, tipo Gaviscon, tipo fármacos que anuncian incluso en televisión y demás. Son productos que lo que hacen es aliviar sintomáticamente, es decir, son productos que están diseñados como complementos a un tratamiento antirreflujo a medio o a largo plazo. Entonces, son fármacos que están bien para llevarlo siempre en el bolsillo, en una cena, ante una salida, ante un momento de debilidad, pues echar mano de él y alivia los síntomas. El diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico es un diagnóstico clínico, quiero decir, el paciente entra y nos cuenta, mire usted, doctor, tengo ardor, tengo comida que se me viene para arriba, y pues ya prácticamente el diagnóstico está hecho. Lo que sí hay que hacer es una evaluación de esos síntomas, si son más intensos, menos intensos, si son más prolongados en el tiempo y si ese ácido ha sido capaz de ir provocando algún daño en la mucosa del esófago. Entonces, la prueba principal para hacer una evaluación de la situación es la endoscopia, ¿no? La endoscopia oral. La endoscopia, ya hablaremos otro día si tenemos ocasión, es introducir un endoscopio, un tubo a través de la boca, llegamos hasta las primeras porciones de duodeno y lo que hacemos es ver, vamos mirando cómo está toda la superficie mucosa de todo el tubo digestivo superior. E incluso dentro de esa endoscopia, si hay alguna lesión o hay algún daño, alguna herida, pues podemos tomar una serie de muestras para analizar al microscopio. Es una prueba que es absolutamente indolora, la hacemos siempre con sedación, con lo cual el paciente pues está perfectamente tranquilo, no se entera de absolutamente nada y la sensación a la hora de despertar 10 minutitos después es que, bueno, pues no ha pasado nada y que si hubiera que repetírsela pues no tendría ningún problema, con lo cual es una prueba que es bastante aceptada, ¿no? Eso en cuanto a evaluación de los daños. Muchas veces nos interesa también evaluar si ese reflujo es puntual en un momento dado del día, ante alguna situación, ante alguna comida, cuando uno se acuesta, si es mantenido a lo largo del tiempo y la intensidad también, sobre todo de cara a proponer tratamientos un poco más avanzados como pueden ser los tratamientos quirúrgicos, ¿no? Y esa prueba es la pHimetría de 24 horas, ¿no? La pHimetría es a través de una sondita nasogástrica, una sondita que metemos a través de la nariz, pues se hace un registro parecido a lo que hacen los cardiólogos con el Holter, pues un registro de 24 horas de ver qué es lo que pasa un día normal en la vida de esa persona con respecto al paso de ácido del estómago al esófago. Eso al final se analiza, se vuelca en el ordenador y nos da una serie de cifras que nos dice, primero, los periodos de reflujo que ha habido, segundo, la intensidad de ese reflujo, con lo cual podemos orientar y optimizar el tratamiento hacia esa persona concreta, ¿no? Esa pHimetría hay opción también de hacerla sin sonda, a través de la misma endoscopia dejamos colocado un sensor adherido a las paredes del esófago que lo que hace es, bueno, la misma monitorización, pero el paciente no lleva una sonda puesta, ¿no? Ese dispositivo a los pocos días, 3, 4, 5 días, se desprende por sí solo, se cae y se excreta con las heces sin mayor problema, ¿eh? Con eso pues sería para hacer una evaluación concreta, sobre todo porque la enfermedad por reflujo gastroesofágico es absolutamente diferente de persona a persona. No hay dos personas que tengan la misma entidad, que tengan la misma intensidad de los síntomas y que tengan el mismo manejo de cara al futuro. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una enfermedad crónica, es decir, ese reflujo, mientras no se palie, mientras no se atenúe, es algo que está ahí mantenido y que está haciendo daño continuamente. Como es evidente, cualquier enfermedad crónica al final puede acabar degenerando. Entonces, cuando la enfermedad por reflujo gastroesofágico va provocando quemaduras en ese esófago, si se cronifica, produce lo que llamamos un esófago de Barrett. Un esófago de Barrett es que el esófago se defiende del ácido que le sube del estómago, convirtiéndose en un órgano que está preparado para recibir ese ácido, como es el intestino delgado. Entonces, cambian las células del esófago, se cambian por células del intestino delgado, que están mucho más preparadas. Entonces, ese cambio por sí, pues bueno, pues es un mecanismo de defensa, pero si ese mecanismo se perpetúa y sigue aumentando, esas células, al no estar en un sitio que es el que le corresponde estar por anatomía normal,
pueden acabar cambiando, mutando y degenerando. Entonces, es un factor de riesgo el esófago de Barrett para desarrollar cáncer de esófago en el futuro. Cuando diagnosticamos a una persona no de reflujo como tal, sino un esófago de Barrett, periódicamente tenemos que hacerle endoscopias de control para tomarle muestras y tomarle biopsias para ir analizando al microscopio, porque la tasa de degeneración es poca, afortunadamente, pero existe, y entonces tenemos que estar vigilando. Entonces, no quiero transmitir con esto un miedo de que todo el que tenga reflujo gastroesofágico puede padecer un cáncer de esófago en el futuro, pero sí que es una enfermedad que hay que evaluarla y hay que tomar el tiempo necesario para ver en qué situación está en este momento, y a partir de ahí el tiempo nos irá quitando razones. No solo es el problema de la degeneración en un esófago de Barrett y en un cáncer, sino que el reflujo mantenido también, entre comillas, irrita, ¿no? Irrita al esófago. Entonces, esa apertura de herida, cicatrización, puede hacer que el esófago se estreche y haya un calibre menor a la hora de pasar la comida. Inicialmente, si hay buen paso de comida, no hay ningún tipo de problema, pero si eso llega a un calibre que no puede el paciente tragar suficiente comida, puede provocar un verdadero atasco, ¿no? Y a veces es necesario incluso hacer endoscopias de forma urgente para sacar trozos de comida que al paciente se le quedan ahí impactados. Con esas estrecheces, con esas estenosis, pues bueno, pues el tratamiento es relativamente sencillo. A través de endoscopias podemos dilatar, podemos abrir, podemos aumentar ese calibre, pero al final hay que tener claro que no es más que una consecuencia de lo mismo, de una acidez, de un reflujo, de un paso de ácido mantenido crónico de una intensidad suficiente. Entonces, insisto, hay que evaluar bien cuál es la situación del paciente en un momento actual e intentar prever el futuro, intentar individualizar el tratamiento y el manejo para cada paciente para intentar evitar estas situaciones en un futuro a medio y a largo plazo. Clínica Dr. Sánchez Muñoz, médico especialista en aparato digestivo con más de 15 años de experiencia. Realizamos endoscopia digestiva y colonoscopia con sedación en unas modernas instalaciones con tecnología de última generación. Clínica Dr. Sánchez Muñoz. Estamos en calle Ruiz Zorrilla 11 bis, Bajo, en El Secano, Algeciras. Teléfonos 856 128 051 y 956 799 142 y en www.digestivosanchezmunoz.com.